Buenas tardes a los medios de comunicación por atender esta comparecencia. Os doy las gracias. Y como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Y sin embargo, esta mañana, ayer por la noche, ya empezamos a conocer, pero esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso. Esta mañana, como decía, han aparecido esos indicios. Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Y por eso, a lo largo de esta tarde, he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce. Por eso quiero anunciarles que además de haber pedido la dimisión del secretario de organización del Partido Socialista, quiero anunciarles que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y que de cara al Comité Federal impulsaré una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Miren, como cualquier otra persona, yo tengo mis virtudes y muchos defectos. Tengo muchos defectos. Pero siempre he creído y trabajado por la política limpia y por el juego limpio en política. Siempre he estado comprometido con la regeneración democrática en nuestro país y, por tanto, en la lucha contra la corrupción, tanto desde mi gobierno como también desde mi partido. Y quiero que sepan que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas y del que dependen también millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Por eso quiero terminar esta breve introducción antes de ponerme a disposición de los medios de comunicación para pedir una vez más perdón y disculpas a la ciudadanía. Y aunque la decepción es grande, como se pueden ustedes imaginar, la respuesta será siempre contundente. A disposición de los medios. Buenas tardes, presidente. Lo primero, le quería preguntar si que ha hablado usted con Santos Cerdán y si le han convencido estas explicaciones que le han dado, y si usted ya decía al comienzo que no sabía nada del informe hasta esta mañana, pero si conocía algún detalle de este informe. Gracias. Mire, Macarena, ¿no? Es su nombre.
Sobre el informe, lo he dicho en mi primera intervención, no conocía absolutamente nada. Esto puede resultar sorprendente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pero este es un gobierno, y yo personalmente, que respeta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado. Y han sido ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, quienes han tenido conocimiento anticipado de ese informe respecto a mi caso, que me he enterado del mismo, he conocido el mismo a lo largo de esta mañana. Y sobre, efectivamente, la conversación que he tenido con Santos Cerdán, ha sido esta tarde. Él me ha dado sus explicaciones, ha defendido su inocencia. Tendrá que ser la justicia quien dirima esta cuestión, y nosotros, y en mi caso como presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, tengo que asumir una triple responsabilidad. La primera tiene que ver con mi organización y, por tanto, tomar decisiones que, aunque evidentemente desde el punto de vista personal suponen una enorme decepción, la contundencia es igual de proporcional a esa decepción. En segundo lugar, como secretario general también del Partido Socialista y como presidente del Gobierno, en todo lo que pueda afectar o haber afectado a casos de falta de ejemplaridad o de adjudicaciones, en este caso de un determinado ministerio, colaborar con la justicia, como estamos haciendo desde el primer momento. Y en tercer lugar, como he dicho antes, ser consciente de que esto no va de una persona o de otra. Me refiero a mi caso o a todos y cada uno de los ministros del Gobierno de España. Nosotros estamos aquí para defender un proyecto político regenerador de la vida democrática, de avances sociales y de transformación. Y eso supera hasta incluso las siglas del Partido Socialista Obrero Español, de mucha gente que apoya este proyecto, en un momento también tan difícil como el que está viviendo España y está viviendo Europa. Y por eso, pues lo que le puedo decir es que en fin, que me ha dado sus explicaciones, que yo las he escuchado y que no me corresponde a mí tener que juzgar las mismas. Lo que me corresponde es tomar decisiones, como he dicho antes, en el ámbito de la organización, en el ámbito también de la auditoría externa y en el ámbito también, lógicamente, de la reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, presidente. Quería preguntarle si en algún momento ha valorado la posibilidad de disolver las Cortes y convocar elecciones, teniendo en cuenta que el proyecto que usted abanderó al llegar al Palacio de la Moncloa y del que ahora ha hablado, basado en la regeneración democrática, llegó precisamente como consecuencia de una moción de censura contra casos de corrupción que en algunos extremos se parecen mucho a lo que estamos conociendo en el día de hoy. Luego ha comentado usted, bueno, pues también la autocrítica de no haberse dado cuenta de la persona en la que confiaba. ¿Cómo es posible que su secretario de organización haya estado engañándole tanto tiempo? Estamos conociendo detalles, por ejemplo, como de que él se encargó de avisar a Koldo García y a José Luis Ábalos de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, incluso aquí en el seno del Partido Socialista. Usted puso, digamos, a limpiar al Partido Socialista de la presunta corrupción de José Luis Ábalos a una persona que se ve hoy en esta situación. Si se siente decepcionado y si cree... ¿Cómo cree posible haber confiado durante tanto tiempo y que le haya engañado durante tanto tiempo? Y una última pregunta es si usted está en disposición de asegurar que en el marco de las actuaciones que hemos conocido hoy a través del informe de la UCO, el Partido Socialista Obrero Español no se ha financiado de manera irregular. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la última pregunta, las cuentas del Partido Socialista están a disposición del Tribunal de Cuentas. Los informes del Tribunal de Cuentas han sido siempre muy positivos y hasta incluso reconocedores de muchos de los esfuerzos que se han hecho en aras del cumplimiento de toda la legislación vinculada con las cuentas de las organizaciones políticas, hasta incluso también en todo lo que tiene que ver con el compliance. En todo caso, lo que he dicho es que vamos a hacer esa auditoría externa para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener, lógicamente, la ciudadanía después de conocer las informaciones de hoy.
En relación con Santos Cerdán, yo le conozco desde 2014, es decir, son 11 años. He trabajado con él codo con codo. Ha sido, hasta el día de hoy, mi secretario de organización. Antes ha trabajado también en otros puestos de responsabilidad política. Y como he dicho antes, con independencia de cuál vaya a ser el recorrido judicial que pueda tener las informaciones y el informe que hemos podido conocer hoy, los indicios que ha aportado la Guardia Civil al respecto, desde luego, como he dicho antes, para mí es una enorme decepción. Una enorme decepción. Y como he dicho antes, no soy perfecto. Tengo muchos defectos. Pero uno de ellos es, lógicamente, el creer en la limpieza de la política y en el poder transformador de la política. Y en ese sentido, pues bueno, decir que la respuesta será siempre contundente, como he terminado mi primera intervención, con independencia de efectivamente la enorme decepción que hoy me he llevado. Y a partir de ahí, sobre la convocatoria electoral o no, y sobre la moción de censura a la cual usted hacía antes referencia, yo creo que este gobierno está sufriendo de una manera bastante evidente un asedio por parte de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Y el gobierno, y en particular el Partido Socialista Obrero Español, cuando encuentra indicios que pueden ser sustantivos y materiales de causas judiciales como la que nos ha convocado a esta comparecencia de prensa, pues el Partido Socialista actúa. Y la realidad es, y bueno, esto parecerá que es lo típico que se dice, ¿no? Pero la realidad es que hay organizaciones políticas que hacen y reaccionan y otras organizaciones políticas que amparan y ocultan. Eso ocurría también. Y hemos conocido a lo largo de esta semana informaciones de cómo la anterior administración del Partido Popular lo que hacía era perseguir a los policías que investigaban su corrupción. En este caso, como he dicho antes, yo me he enterado hoy de la información, no ayer, como ustedes, ni antes de ayer, ni el día previo, ni el previo, hoy, y hoy es cuando hemos respondido con total contundencia. Pero sí que quiero trasladarle efectivamente mi profunda decepción ante lo que he conocido en el día de hoy. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país, en el ámbito de la regeneración democrática, en el ámbito de la transformación social y en el ámbito de la transformación económica y la defensa de un modelo de país y un modelo de convivencia tanto interno como externo en el mundo que creo que hoy más que nunca es necesario. Buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle también, ha hablado de una reestructuración del partido, pero si contempla también una crisis de gobierno en estos momentos. Y quería también preguntarle, ha dicho que convocatoria electoral no habrá hasta 2027, si usted mantiene su intención de presentarse como número 1 del Partido Socialista en esa convocatoria. Gracias. Sobre crisis de gobierno, en absoluto. Esto no está afectando al gobierno de España. Estamos hablando del secretario de organización del Partido Socialista y, en segundo lugar, mi intención, lógicamente, si así lo quieren los ciudadanos y los militantes, será concurrir a esos comicios cuando tocan, en el año 2027. Buenas tardes, presidente. Yo quería saber cuándo se materializará, cuándo será efectiva la sustitución de Santos Cerdán y cuándo conoceremos el nombre que ocupe la Secretaría de Organización. Gracias. En el Comité Federal del mes de julio, que creo recordar ya ha sido anunciado a los medios de comunicación, será el día 4 de julio, si la memoria no me falla. Sí, hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar qué responsabilidad política asume usted
por el hecho de que los dos últimos secretarios de organización que ha tenido y ha nombrado, y que además, como ha reflejado, han sido su mano derecha durante mucho tiempo, por haberlos nombrado, ¿qué responsabilidad política asume? En algún caso, incluso les ha mantenido luego y les ha renovado en sus cargos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Creo que hay 3 responsabilidades políticas. Las asumo todas. La primera de ellas es la responsabilidad de actuar cuando se conoce un hecho de esta gravedad. Lo estamos haciendo, lo he hecho. En segundo lugar, como presidente del Gobierno, cuando ha habido algún caso de supuesta corrupción como la que se está investigando, colaborar absolutamente con la justicia, no entorpecerla, como ocurría en el pasado. Y finalmente, trasladar a la ciudadanía esas disculpas, ese perdón, y trasladar también la certidumbre de que el Gobierno de España va a continuar avanzando en toda su agenda de transformación. Ahora España lo que necesita es estabilidad, es certidumbre, es continuar con las transformaciones sociales y económicas que está haciendo el país, defender el modelo que estamos defendiendo tanto dentro como fuera de España y que está trayendo buenos y positivos frutos para la ciudadanía española, y finalmente, pues como he dicho antes, pedir perdón por esta enorme decepción. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle por una de las noticias que también han aparecido relacionadas con el informe de la UCO, y son las primarias del año 2014, que parece ser que el exsecretario de Organización pudo amañar. Quería preguntarle por cuál es su opinión sobre este asunto, porque claro, ya lanza una sospecha sobre aquel proceso de primarias y no sé si sobre los posteriores. Y también le quería preguntar si cree que con esta medida que ha tomado usted hoy, que nos ha dicho que ha sido a iniciativa suya, si con esto se puede cortar un poco la hemorragia en ese sentido, porque llevamos bastantes semanas de crisis, digamos, en el Partido Socialista, con dificultades evidentes y con bastantes pocas explicaciones, salvo la que usted nos ha dado aquí hoy. Si cree que con esto será suficiente o habrá que tomar más medidas. Y una última sobre la reestructuración de la Ejecutiva Federal, ¿qué es lo que tiene en la cabeza ahora mismo? ¿Qué es lo que piensa que debe hacer para intentar que el partido tome un nuevo impulso? Gracias. Bueno, muchas gracias, Juanma, por sus preguntas, y esta será la última. La última de las cuestiones que usted ha planteado. Si tengo un secretario de organización que sustituya, tengo que decirle que esta mañana he conocido el informe. Yo hasta esta mañana consideraba, pues, veraces todas las explicaciones que había solicitado previamente a Santos Cerdán, y por tanto ahora mismo no tengo una decisión tomada ni tampoco qué tipo de reestructuración voy a hacer en la Comisión Ejecutiva Federal, pero lo haré porque es mi compromiso y porque además creo que lo necesita la Comisión Ejecutiva Federal. Al final, el secretario de Organización es como saben ustedes, una responsabilidad muy importante en el organigrama de cualquier ejecutiva, de cualquier organización política, pero también, lógicamente, del Partido Socialista. Por tanto, no puedo responder a esa pregunta a día de hoy. Lo haré antes del Comité Federal, porque tiene que ser ratificado por los delegados y delegadas, como saben ustedes, de la organización. En segundo lugar, yo he conocido también ese mensaje. Me parece que está hablando de 2 votos. Quiero recordar que en 2014 y en 2016, en las 2 primarias que me presenté, votaron más de 130.000, o hay 130.000 militantes en nuestra organización, y que en 2014 creo recordar que gané por más de 17.000 votos. Los procesos de primarias en el Partido Socialista son procesos con absoluta garantía. Con absoluta garantía. Y creo que ese WhatsApp, ese comentario de 2 votos, pues, ¿qué quiere que le diga? A mí me decepciona muchísimo, pero, lógicamente, la limpieza y las garantías de ambos procesos de primarias son totales, son absolutamente totales. Esta es una organización seria, con independencia de que efectivamente pueda ocurrir algún hecho lamentable como el que usted antes señalaba. Y finalmente me preguntaba porque eran 3 preguntas. Le preguntaba si cree que con sí, esta medida... efectivamente,
A ver, yo creo que es muy importante también, al menos para la ciudadanía, ver que a lo largo de estas últimas semanas y de manera además muy sistemática, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, salen distintas informaciones provenientes de tribunales, provenientes de medios de comunicación, de tabloides digitales o también de la propia oposición. Algunas tienen sustento, tienen indicios, como pueda ser este caso, y el Partido Socialista responde. Ha ocurrido también en la semana pasada, donde se le solicitó pues la baja a una militante del Partido Socialista, a Leire Díaz. Y ha habido otras cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Y que en aras a la verdad y a la defensa de las instituciones, en este caso del Partido Socialista y de sus representantes, el Partido Socialista nunca va a aceptar. Porque no son verdad. Y porque son bulos que lo único que tratan es de erosionar a la organización progresista de este país y a la acción del gobierno. Y yo, como secretario general del Partido Socialista y también como presidente del gobierno, no lo puedo aceptar. Por tanto, creo que con independencia y con la respuesta que estamos dando hoy, no solamente estamos, diferenciando lo que son unos supuestos casos de otros que pueden tener efectivamente esa trascendencia, porque hay indicios que lo corroboran y, desde luego, la capacidad de reacción que tiene la organización, el Partido Socialista. Y yo entiendo, y además algunos de ustedes son medios de comunicación que cubren al Partido Socialista desde hace mucho tiempo, como es su caso, que esta organización asume sus responsabilidades. Hay otras que no lo hacen, que no lo están haciendo a día de hoy, en casos muy graves de corrupción, que afectan a importantes personalidades del Partido Popular, como pueda ser un presidente o una presidenta autonómica, o como puedan ser exmiembros del Partido Popular y exministros, o como puedan ser responsables actuales del Partido Popular. Y sí me gustaría que esos mismos medios de comunicación que cubren al Partido Popular, pues también exigieran y fueran tan contundentes y asertivos como legítimamente y lógicamente son ustedes, por ejemplo, en esta comparecencia y en cualquier otra comparecencia tan difícil como la que yo estoy teniendo hoy, en la que, en efecto, pues tengo que prescindir desde una persona que ha sido colaboradora mía muy estrecha durante mucho tiempo y que para mí, insisto, pues es motivo de enorme decepción. Muchas gracias y de nuevo pido disculpas y perdón a la ciudadanía.